Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de 2 incendios forestales intencionados en Belmonte de Miranda, el primero en la localidad de Leiguarda el pasado 23 de agosto y el segundo en Llongoria el 7 de septiembre. Al detenido le constan además varios antecedentes policiales y penales, alguno de ellos por incendios. Este es el segundo detenido en Asturias por estos incendios, por la oleada de incendios que asoló en las últimas semanas el Principado, aunque eso sí, las investigaciones continúan abiertas en busca de más personas que pudieran haber causado estos incendios en el Principado. Precisamente el presidente del Principado, ayer en la Junta General, hablaba sobre el control de estos incendios, sobre la gestión forestal. Adrián Barbón, de hecho, se comprometía a incluir el uso de nuevas tecnologías para monitorizar incendios en los presupuestos de 2026, así como garantizar el acceso a los servicios de prevención y control a zonas protegidas. La propuesta se la hacía la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y Barbón recogía el guante y le tendía la mano a negociar esos presupuestos que el Gobierno va a presentar en diciembre de cara al 2026. Necesitamos delimitar claramente las zonas aptas para el pastoreo y proponemos que, además de los métodos tradicionales de vigilancia, se monitoricen áreas sensibles mediante sistemas de información geográfica y teledetección con alertas tempranas de incendios y seguimiento del uso del suelo. Tomo nota, me parece muy interesante que en aquellos lugares de mayor riesgo se pueda monitorizar de manera, pues utilizando las nuevas tecnologías. Así que le puedo asegurar que todo esto va a formar parte del presupuesto del año 2026. Y ayer en el Congreso se producía una de las primeras derrotas de las votaciones en el Congreso por la reducción de la jornada laboral. Las 3 derechas, el Partido Popular, Junts y Vox, tumbaron esa reducción, esa propuesta de reducción de la jornada laboral que propone el Gobierno. Los 3 grupos conservadores con mayoría en la Cámara rechazaron la normativa que reduciría el tiempo de trabajo de 40 a 37 horas semanales y afectaría en torno a 12 millones de trabajadores. Ante la negativa de Junts, uno de los apoyos hasta ahora del Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se dirigió a los diputados directamente de Junts, a quienes acusó de representar a la patronal española en los sectores, dijo, más reaccionarios y de estar forrándose a costa de los trabajadores. Y quien se está forrando tiene que entregar un poquito a su país. Hablamos, señora Nogueras, de media hora diaria al día para la gente trabajadora catalana y para la gente trabajadora de nuestro país. Es imposible situarse en contra de 12 millones y medio de personas trabajadoras. Bueno, pues así viene el día. Arrancamos este jueves que hacemos este informativo. Lo hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Cristina Natal, con Elia Rivero en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Les contamos más asuntos en titulares. Asturias Hoy. Y nuevos problemas para la plantilla de Saint-Gobain. Esta vez los trabajadores rechazan el recorte de salario que plantea la dirección para poder sacar adelante el nuevo horno. Una plantilla, la de la cristalería de Saint-Gobain, la de esa sección que califica de chantaje la propuesta de la dirección de la compañía de rebajar en un 20% el sueldo de los trabajadores para así, explicaron, facilitar la inversión en un nuevo horno Float. Este miércoles los trabajadores celebraron una asamblea para analizar la situación y no descartaron movilizaciones porque consideran que la dirección de Saint-Gobain pretende imponer un recorte salarial brutal que ni siquiera garantizaría, dicen, la construcción de ese nuevo horno. El lunes la Dirección Nacional de la compañía se reunirá con los trabajadores y, según cómo se resuelva este encuentro, marcará el posible calendario de movilizaciones. El Gobierno del Principado frena la pretensión de ganaderos y grupos políticos conservadores de conocer el número de lobos abatidos hasta el momento. En abril, tras la salida del Lespre, el Principado autorizó la caza y muerte de un máximo de 53 lobos, el 15% de una población mínima estimada en la comunidad de 345 ejemplares. El consejero de Medio Rural considera que el interés por el conteo de los ejemplares abatidos roza la obsesión de las organizaciones. Marcelino Marcos no revela el número de lobos y
y cree que lo importante es el cumplimiento global del programa anual y la defensa actual del estatus del lobo fuera del ESPRE. La obsesión con ir cuantificando lobo a lobo los que se van controlando a través del programa anual. Nosotros estamos centrados en lo importante, que es en el programa, y en lo importante también, que es seguir defendiendo el estatus que tiene actual el lobo, que es que no está dentro del ESPRE. Y la patronal de hostelería en Asturias rechaza la nueva ley antitabaco. La reforma incluye la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos, también veta fumar a los menores y limita el vapeo, también lo iguala al consumo de los cigarrillos de nicotina. El presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida, considera que esta nueva norma no va a reducir el consumo y sí genera confusión entre turistas, además de volver a afectar a la competitividad del sector. Otro despropósito más. Creemos que no es un buen borrador esta ley contra el tabaco, porque va contra los hosteleros, no va, parece que contra el tabaco. Es algo que nos va a perjudicar al sector. Una vez más, volvemos a estar en la diana de las políticas nacionales, los hosteleros. El tráfico. Echamos un vistazo hasta ahora a las carreteras del Principado de GT. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada y por el momento tan solo van a encontrar ligeras complicaciones ya en la carretera A66 en el entorno de Oñoniego, dirección Oviedo. Al margen de ello, como decían, no registramos mayores complicaciones, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante. Nos vamos, gracias DGT, nos vamos a Oviedo, policía local. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Cuéntenos. Buena circulación en general en toda la ciudad, con mayor afluencia en el acceso a Luis Oliver desde el polígono de Ferreros. Gracias, Oviedo. Continuamos. El tiempo. Tiempo que nos trae información meteorológica. Cecilia Crespo, muy buenas. Buenos días, Paula. Jornada con dos caras la que tenemos para el día de hoy. Disfrutaremos de ambiente estable y de claros durante esta primera mitad del día. Las nubes irán ganando presencia con el paso de las horas de la mano de la llegada de un frente frío que ya vendrá perdiendo fuerza. Durante la tarde esperamos la aparición generalizada de chubascos. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y seguiremos hablando de un ambiente templado. De nuevo, hablaremos de un viento de componente suroeste que dará paso a un flujo del noroeste a partir del mediodía. Las rachas volverán a ser intensas en puntos del litoral donde podremos alcanzar valores de hasta 60 km por hora. Bueno, pues vamos a conocer qué menú nos tiene preparado Arantxa Margolles, porque a partir de las 9 en punto de la mañana llega lo que hay que oír. Arantxa, muy buenas. Buenos días, Paula. Bueno, pues mira, hoy traemos un menú de primeros, segundos, postre y hasta sobremesa, porque tenemos un montón de contenidos en este que va a ser el penúltimo día ya de lo que hay que oír de esta propuesta de la RPA para la temporada estival. Y venimos con fuerza, ¿eh? Mira, vamos a tener con nosotras en el estudio a Ferla Mejía, que tiene un bolo este sábado en Oviedo, en la Plaza del Paraguas, y nos va a comentar tanto su trayectoria como sus últimos trabajos. Como es el jueves solidario de lo que hay que oír, pues vamos a tener con nosotras, como siempre, a Mar de Niebla, esta vez de la mano de Nuria Álvarez, que nos va a comentar sus programas de inclusión sociolaboral, y también a Mónica Arroyave, la última de víctimas de la violencia en Colombia, que nos contará también su historia. Y volveremos a tener con nosotros en el estudio a Coba Perucha y a Mohamed Saña de la asociación Late, que este fin de semana también tienen bolo, pero uno un poquito diferente, una fiesta intercultural la mar de interesante. Y acabaremos el programa con una cosa que seguro que nos va a sorprender, porque Patricia Pérez en su Veranearte nos va a contar. Tenemos problemas para hablar con nuestra compañera Arantxa Margolles. Arantxa, te estamos perdiendo. Bueno, pues parece que no podemos terminar de hablar de los contenidos que trae Asturias al Día, lo que hay que oír. Asturias al Día comenzará la próxima semana, una nueva temporada. De hecho, mañana les vamos a avanzar todos los contenidos de esta nueva temporada, todas las novedades que nos trae nuestro compañero Roberto Pato. Bueno, pues ya saben, a partir de las 9, lo que hay que oír con Arantxa Margolles. Están escuchando
Asturias Hoy, primera edición. 8 y 10 minutos de la mañana. La Guardia Civil detuvo este martes al presunto responsable de los incendios forestales originados en Belmonte de Miranda. El arrestado es un hombre de 46 años, vecino del municipio. La investigación llevó al Seprona a identificarlo gracias a la colaboración de los agentes del Medio Natural del Principado y también a la colaboración ciudadana. Se le imputan los incendios de Lleiguarda el 23 de agosto y también el de Llongoria el 7 de septiembre. Nos lo cuenta Elia Rivero. El detenido es un vecino del municipio de Belmonte de 46 años que tiene antecedentes por delitos similares. Se le imputa la autoría de al menos 2 fuegos. El primero de ellos el 23 de agosto en la localidad de Lleiguarda. La investigación realizada por el Seprona y los agentes de medio rural mostró que el fuego comenzó por la aplicación de una llama, bien un mechero o similar en un camino cercano a la carretera. De no haber sido sofocado con rapidez, dicen, podría haber afectado a edificaciones y viviendas. Varios vecinos de la zona fueron quienes informaron a los agentes de que el autor podría ser un vecino del pueblo, al que identificaron sin problemas. Ese día el riesgo por incendio era muy alto y el Infopa, el plan de emergencias por incendios, estaba en nivel 2. El segundo fuego que se le imputa ocurrió el domingo día 7 en la localidad de Llongoria. Un agente de medio rural que se encontraba de servicio vio iniciarse el incendio y al salir de ese mismo punto a un hombre al que intentó detener pero que salió huyendo. No obstante, también pudo identificarlo. Aunque el plan de emergencias ya estaba en nivel 0, el índice de riesgo de incendios todavía era muy alto. El hombre fue detenido finalmente este martes por la autoría de esos 2 fuegos, aunque la Guardia Civil mantiene abierta la investigación. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial. El Principado monitorizará con el uso de nuevas tecnologías los lugares con más riesgo de incendios. Una propuesta que hacía en el Parlamento ayer en la Junta General la diputada Covadonga Tomé en el turno de preguntas al presidente y que el propio jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, recogía comprometiéndose a incluir estas propuestas en los próximos presupuestos. La negociación de los próximos presupuestos aún no ha comenzado, pero el presidente ya ha tendido la mano a Covadonga Tomé. La diputada del Grupo Mixto proponía en el turno de preguntas al presidente una serie de medidas para prevenir los incendios. Adrián Barbón recogía el guante y anunciaba que se estudiarán y se comprometía a poner en marcha una de ellas, la de aumentar la vigilancia en los lugares con más riesgo de incendio. Un aspecto clave para prevenir los incendios es la ordenación del territorio. Necesitamos delimitar claramente las zonas aptas para el pastoreo y proponemos que, además de los métodos tradicionales de vigilancia, se monitoricen áreas sensibles mediante sistemas de información geográfica y teledetección con alertas tempranas de incendios y seguimiento del uso del suelo. Tomo nota, me parece muy interesante que en aquellos lugares de mayor riesgo se pueda monitorizar de manera, pues utilizando las nuevas tecnologías. Así que le puedo asegurar que todo esto va a formar parte del presupuesto del año 2026. Desde Vox acusan al Gobierno de haber abandonado el campo asturiano y de perseguir a los ganaderos. Aseguran que los incendios están espantando al turismo y la inversión y acusan al Ejecutivo de elegir la propaganda antes que la prevención. Escuchamos a Carolina López, portavoz de Vox, y a Adrián Barbón, presidente del Principado. No estamos ante una emergencia climática, lo que estamos es ante una emergencia política, porque lo único que consiguen ustedes con sus políticas, con su ideología radical, es enfermar cada vez más a Asturias y hacerla más débil. Y usted dice que no afecta nada, claro que afecta todo. Afecta el calentamiento global, afecta la subida de las temperaturas, afecta la sequía y también afecta el despoblamiento rural. El presidente del Principado ha calificado a Vox de anomalía democrática y señala una pugna de la derecha por hacerse con el voto del mundo rural, una pugna que ha dicho prefiere que gane el Partido Popular. Principado, Centro de Tecnología Forestal y Central Lechera Asturiana han estudiado toda la superficie de los socios de CLAS mediante drones y satélites. Es una superficie que ronda el 10% del territorio en Asturias. El objetivo de esta iniciativa es conocer cuál es el volumen real de la superficie que gestionan y cómo mejorarla para reducir la huella de carbono y para generar un beneficio económico de sus bosques. Nos lo explica Siana Iglesias.
Los ganaderos de Clas gestionan 53.000 parcelas, 6.000 de ellas forestales y un proyecto analizado con drones y satélites ese territorio para reducir su impacto ambiental. Ahora mismo los ganaderos de Clas saben qué superficie gestionan y cómo sacarle el mayor rendimiento. Raquel López es técnico de sostenibilidad de la Central Lechera Asturiana. Pues pequeñas superficies, matorrales, arbustos, cosas que no estén aprovechando, que pueden ser interesantes pues o para aprovechar de forma agrícola o para proyectos de biodiversidad y otro tipo de cuestiones que pueden ser interesantes para el sector lácteo. Ha sido gracias a un proyecto en colaboración con el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera que ha usado sensores remotos, fundamentalmente drones y satélites. Elena Canga es la coordinadora del área de geomática de la Fundación CETEMAS. Se están analizando pues tanto usos, temas de almacenamiento de carbono en el suelo, de pastizales y de bosques, que es un importante sumidero de carbono, zonas que pueden ser incluidas en el registro de proyectos de absorción del Principado de Asturias y por lo tanto contribuir a la mitigación de las emisiones del sector. El Principado ha colaborado con cerca de 200.000 euros en este proyecto, según Javier Vigil, director general de Gestión Forestal. Los sensores remotos serán muy útiles también para conocer cuáles son los límites de las propiedades, sobre todo del monte en Asturias. Tenemos perdidas al menos 2 generaciones que sí sabían dónde estaba localizado esa parcela sobre el terreno y actualmente, si no es por la matorralización, es por la incidencia de arbolado, los nuevos propietarios o los herederos de esa gente no saben con precisión dónde está. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria sacaba ayer a licitación 2 actuaciones forestales por 85.700 euros que incluyen tratamientos silvícolas en los montes de utilidad pública Cuesta de Colla y Ques en el concejo de Piloña, así como una repoblación forestal en el monte vecinal de Villar Cebollín, en Ibias. Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la gestión forestal, prevenir incendios y fomentar el aprovechamiento sostenible del medio natural. Lo explica el director general de Montes, Javier Vigil. La primera se trata de tratamientos selvícolas y infraestructuras de prevención de incendios en el monte de Colla y Ques, en Piloña, donde se va a actuar sobre unas masas de vegetación, reduciendo el combustible y, por otro lado, mejorando las pistas y las fajas auxiliares del monte. La otra actuación se trata de una repoblación de 17 hectáreas en el monte Villacebollín, vecinal en mano común del concejo de Ibias. Ambas actuaciones están financiadas por fondos FEADER. Adrián Barbón se va a reunir con representantes de la Unión Rural Asturiana el próximo 8 de octubre. Desde URA se espera conseguir un compromiso en base al documento acordado en Cangas del Narcea con los afectados por los incendios. De ahí, en ese documento, los ganaderos piden más flexibilidad a la hora de realizar desbroces en los montes, así como quemas controladas. URA critica que hayan sido necesarias 2 solicitudes por escrito y unas cuantas más públicas para ser recibidos por el presidente del Principado. En esta cita dicen que van a presentarle al presidente su visión del estado del sector y las propuestas de la Unión Rural Asturiana, su análisis en materia de medio rural, así como las necesidades más urgentes en la agroganadería asturiana. Asimismo, esperan arrancar un compromiso de Adrián Barbón en base al documento acordado en Cangas del Narcea con los afectados por los incendios, una de las promesas de URA a los profesionales afectados. Y el Gobierno del Principado frena la pretensión de ganaderos y grupos políticos conservadores de conocer cómo se está ejecutando el Plan Anual de Control del Lobo. En abril, tras la salida del Lespre, el Principado autorizó la caza y muerte de un máximo de 13 lobos, el 15% de la población mínima estimada en la comunidad, que son 345 ejemplares. Según el consejero de Medio Rural y Política Agraria, el interés por el conteo de los ejemplares abatidos roza la obsesión. Marcelino Marcos no revela el número de lobos abatidos y cree que lo importante es el cumplimiento global del programa anual y la defensa actual del estatus del lobo fuera del Lespre. Creo que lo importante es el cumplimiento del programa y no lo que realmente se trata de trasladar, que es ese interés que casi raya la obsesión con ir cuantificando lobo a lobo los que se van controlando a través del programa anual. Nosotros estamos centrados en lo importante, que es en el programa, y en lo importante también, que es seguir defendiendo el estatus que tiene actual el lobo, que es que no está dentro del Lespre.
Sin embargo, el PSOE considera adecuado que el lobo se mantenga fuera del Lespre para poder hacer batidas y controlar la especie. Por eso, dicen, aprobaron la propuesta, apoyaron esa propuesta del PP, la que piden al gobierno autonómico que formule alegaciones en defensa del mantenimiento de la especie fuera del Lespre como instrumento de gestión poblacional que garantice la compatibilidad entre su conservación y la viabilidad de la ganadería extensiva. Una propuesta apoyada por amplia mayoría en la Cámara. Sin embargo, el diputado del PP, Luis Bentacueli, no entiende, asegura, las razones que llevan al Principado a no publicar el número de lobos abatido por el momento en Asturias. La respuesta corría a cargo de la diputada del PSOE, Alba Álvarez. Publiquen los datos o, si no los publican, en todo caso, reconozcan que no los tienen y que no han hecho nada para controlar la población de lobos desde que el 28 de marzo se aprobó una ley que el Defensor del Pueblo quiere recurrir o ha recurrido para volver a sobreproteger al lobo. Es evidente que buscan directamente un no de este grupo parlamentario y ya les adelanto que dejaremos a un lado la exposición de motivos cargada de mala fe y de enredo y vamos a apoyar su iniciativa. Y 20 minutos de la mañana, el Congreso ha tumbado el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales sin merma salarial, tal como estaba previsto. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, Vox y Junts han salido adelante con 178 votos a favor, 170 en contra, por lo que la norma ha sido devuelta al Gobierno sin que pueda continuar su trámite parlamentario. Y la vicepresidenta y ministra del Trabajo dijo confiar en que la reducción de la jornada será ley. Yolanda Díaz, que llevaba esta norma como una de las propuestas de esta legislatura, se dirigió a los diputados de Junts, a quienes acusó de representar a la patronal española en los sectores más reaccionarios y de estar forrándose a costa de los trabajadores. Y quien se está forrando tiene que entregar un poquito a su país. Hablamos, señora Nogueras, de media hora diaria al día para la gente trabajadora catalana y para la gente trabajadora de nuestro país. Hoy les digo, señorías, que sí, vamos a perder una votación, pero la reducción de esta jornada laboral y la subida de los salarios está ganada en la calle. Es imposible situarse en contra de 12,5 millones de personas trabajadoras. Los partidos defensores de las enmiendas, los que tumbaron la votación de la reducción de la jornada laboral, Junts, PP y Vox, calificaron la medida de trampa. En concreto, Juan Bravo, diputado del PP, dice que tendría un efecto nefasto para las pequeñas empresas y los autónomos. No es la disyuntiva de reducción de jornada sí o no, es si lo queremos hacer con consenso o con su imposición, con responsabilidad o con su propaganda, con trabajo o con su ideología. Usted quiere su titular. Desde Junts, Míriam Nogueras acusó a Díaz de no conocer la realidad catalana. La gent que obre la persiana cada día. Las personas que suben la persiana cada día y han estado escuchándola no dan crédito a la ignorancia que tiene usted sobre Cataluña. Ignorancia respecto a la realidad de Cataluña. Díaz, por su parte, respondía que las posturas defendidas por PP y Vox, también en este caso Junts, son un ensayo general de lo que puede ser en un futuro para España un gobierno de las derechas. Es un ensayo general de un gobierno contra los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, contra los autónomos, contra las mujeres. Es un ensayo general, señorías, de la gente que está en contra de la juventud en nuestro país. Ayer se convocaban movilizaciones en toda España desde las centrales sindicales, UGT y comisiones obreras. También en el Congreso se movilizaban estas centrales sindicales, se concentraban para exigir a los diputados que aprobasen esta reforma. Estaban en la calle mientras los políticos debatían y votaban la propuesta. En Madrid, Pepe Álvarez desde UGT aseguró que pedirán al Gobierno que vuelva a presentar el proyecto Unai Sordo de comisiones obreras. Criticaba que las derechas y los nacionalistas catalanes hayan votado en contra de 12,5 millones de trabajadores. Ambos pidieron más contundencia en las medidas propuestas. Que no se equivoquen, nuestro objetivo no son las 37,5. Las 37,5 es una parada. Nuestro objetivo son las 32 horas semanales. Y hay que controlar el tiempo de trabajo. Si hoy se decae el proyecto de ley, si no quieren taza,
taza y media. Nuevo proyecto de ley, regulación del tiempo de trabajo, explicación en la calle, socialización del problema. Y antes de negociar un nuevo texto, Trabajo pondrá en marcha hoy el trámite para salvar una parte de esa norma, de ese texto, de ese documento, esa propuesta del Gobierno de reducción de la jornada laboral. Una norma que tiene varias partes, entre ellas el control de la jornada de los trabajadores, que, como decimos, hoy comienza su trámite. Para ello, el Ministerio pretende sacar adelante vía reglamento una reforma del registro horario que endurezca los requisitos que deben cumplir las empresas para llevar a cabo este control de la jornada diaria de los trabajadores. Y aquí en Asturias, la quita de la deuda que propone el Gobierno central volvió a ser objeto de debate entre el Partido Popular y el Gobierno asturiano. Asturias acepta la quita que propone el Ejecutivo, ya que reducirá su deuda un 36% gracias a los 1.508 millones de euros que condonaría el Gobierno de España. El presidente del Principado sostiene que resulta beneficiosa para el Principado, pero para el líder del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, dice que no. Acusa a Adrián Barbón de traicionar el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado en la Junta General para plegarse, dice, a los intereses de Pedro Sánchez. Cada vez que usted actúa se parece más a su jefe. ¿Dónde quedó aquel Adrián Barbón que llegó a esta Cámara presumiendo de moderación? Deje usted de mentir a los asturianos y a esta Cámara. Y deje de utilizar nuestros símbolos de forma torticera. Si no quiere que se hable de su obediencia a Sánchez, usted lo tiene muy sencillo. Deje de aceptar todo lo que le impongan en Moncloa. Nosotros estamos a un 75% satisfechos con la quita de la deuda, porque se utiliza el criterio de población ajustada. En segundo lugar, ¿es beneficioso para Asturias? Sí, lo es, porque supone minorar la deuda en total 1.508 millones de euros, casi el 40%. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Les contamos más asuntos. La plantilla de Saint-Gobain rechaza el recorte de salario que plantea la dirección para poder sacar adelante el nuevo horno. Tras 2 asambleas informativas, los trabajadores han fijado su posición inicial. Se niegan a que el comité se preste a negociar incluso algo que no se ha planteado aún de forma formal por la dirección. Dicen que lo que está haciendo la dirección es lanzar un globo sonda y que todavía no hay ningún documento escrito o acta que refleje la propuesta de bajar el sueldo a los trabajadores. Y uno de los sindicatos del comité de empresa habla ya de chantaje. La dirección de Saint-Gobain plantea una reducción de la masa salarial del personal sujeto a convenio de hasta un 20%. También algunos de los derechos sociales adquiridos. Todo mientras se desarrolla una versión del horno eléctrico que actualmente se prueba en la República Checa. Los sindicatos advierten de que ni siquiera esta medida garantizaría la construcción del nuevo horno, que llevan años pidiendo. Dicen que si fuera una vía de ahorro imprescindible, también debería aplicarse ese recorte a los directivos. Recuerdan que ellos sí se han beneficiado este año de una subida salarial por el aumento del IPC, mientras que la nómina del resto de los trabajadores, el salario permanece congelado. El comité plantea a la empresa que lleve estas propuestas a la mesa de negociación del convenio colectivo. Y la consultora tecnológica asturiana Icertis prevé triplicar su tamaño en los próximos 5 años, impulsando su expansión internacional hasta llegar al 50% de su factura y potenciando la diferenciación de oferta y reconocimiento de marca. La compañía ha presentado en Madrid las líneas de su plan de negocio para 2030. El objetivo es alcanzar los 500 millones de euros en ingresos. Pablo Martín, presidente de Icertis, asegura que se trata de un plan ambicioso, pero se muestra confiado en el potencial, también en la capacidad para atraer a inversores institucionales, sobre todo dice ahora que cotizan en el mercado continuo desde julio. Con sede también en Gijón, la intención de Icertis es seguir creciendo en Asturias y poder llegar en 2030 a una plantilla de 500 trabajadores. Pablo Martín, escuchamos al presidente de Icertis. Creemos que podemos producir gran parte de nuestros servicios para nuestros clientes, que son de orden global, desde Gijón. Eso esperemos que tenga como consecuencia que en los próximos años podamos seguir incrementando nuestras personas, nuestra plantilla en Gijón, pasando del número actual, que no llega a las 300 personas, hasta un entorno de 500 personas en este periodo de tiempo.
Y OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias rechazan la nueva ley antitabaco. La reforma incluye la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos y prohíbe fumar a los menores. También limita el vapeo. La patronal vinculada a la hostelería en Asturias muestra su rechazo rotundo a la reforma de la ley del tabaco que prohíbe fumar en terrazas de hostelería. El presidente de OTEA considera que la nueva norma no reduce el consumo, genera confusión en los turistas y vuelve a afectar a la competitividad del sector. José Luis Álvarez Almeida también cree que el Gobierno legisla en contra, dijo, de los intereses del sector. Una vez más nos encontramos con otro despropósito más. Creemos que no es un buen borrador esta ley contra el tabaco porque va contra los hosteleros, no va, parece que contra el tabaco. Es algo que nos va a perjudicar al sector. Una vez más volvemos a estar en la diana de las políticas nacionales, los hosteleros. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:30 de la mañana. Muere la alemana de 29 años que resultó herida en la tarde del martes en la ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza. Según recoge el diario La Nueva España, la turista, debido a ese golpe, cayó unos 50 metros y no pudo sobreponerse a las graves lesiones sufridas y falleció a primera hora de la tarde de ayer en la UCI de Luca. Recordamos que la ruta del Cares fue cerrada este verano durante 18 días por un incendio. El 30 de agosto reabrió parcialmente a lo largo de 2,5 kilómetros entre Poncebos y El Collado. Y en Gijón, 2 mujeres resultaron heridas en la tarde de ayer tras ser arrolladas en la terraza de un establecimiento hostelero por un turismo que invadió la acera a la altura del número 18 de la calle Capua. Los hechos tuvieron lugar pocos minutos después de las 6 de la tarde en una zona muy concurrida cuando, por causas que aún se desconocen, la conductora de un coche automático que se encontraba estacionado perdió el control del mismo al iniciar la marcha e invadió la acera donde estaba la terraza y las 2 mujeres que resultaron heridas, una con un golpe en la cabeza, otra con dolores en el brazo, mientras que los ocupantes del vehículo, la conductora, una mujer y 2 menores, resultaron ilesos. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Desde las 9 de la mañana se va a retomar las comparecencias de la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente de la mina de Zarreu, un suceso que dejó, como sabrán, 5 trabajadores fallecidos en el pozo de Zarreu. Prestarán declaración el jefe de la sección de investigación y desarrollo minero del Principado y un funcionario que realizó inspecciones, actas o informes de la explotación. Eso en cuanto a la actividad en el Parlamento asturiano, pero desde hoy un nuevo operador asume las rutas escolares tras rescindir el contrato por incumplimiento la anterior concesionaria. Durante 2 días, martes y miércoles, estudiantes y familias se quedaron tirados en la parada del transporte de Llanera y Siero para acudir a La Torres, a Aspace y al Colegio Santa Bárbara. Tras la indignación de las familias afectadas, la inspección de la Consejería de Movilidad comprobó que el servicio no se estaba cumpliendo y ya hoy otro operador está asumiendo las rutas de manera estable para todo el curso. Justo lo que pedían los padres de los 13 niños con discapacidad que van en esta ruta, que lamentaban el impacto que tenía esta situación para los menores. Silvia Álvarez es madre de una alumna, Laura Mora también es representante en este caso del AMPA del Colegio Público Santa Bárbara. Muchos les dices que entienden que no va a haber colegio, se ponen agresivos, se tiran del pelo, se dan cabezazos, porque es así. Buscarnos la vida, taxis, los que trabajan llegan tarde al trabajo y no puede ser. Y los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Santa Cristina de Lena se manifestarán esta tarde a las 4:30 en el centro para reclamar una solución ante la falta de transporte escolar de 3 alumnas del Valle de Pallares. Hoy es el tercer día del curso educativo en Asturias y 3 jóvenes de 13 y 14 años no van a poder acudir a clase por falta de transporte escolar. Las afectadas viven en Chanos de Somerón y Vendueños y están matriculadas en el Instituto Público de Pola de Lena. La adjudicación del servicio de taxi para su transporte ha quedado desierta, según denuncian las familias y la AMPA del instituto. La Consejería de Educación y el Consorcio de Transporte de Asturias, por su parte, de momento no encuentran una alternativa. Ruth García Ciaños, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, y denuncia que están primando los criterios economicistas.
estamos un poco todos, yo creo que en general, cansados de que se les llena la boca con esto de las payas de Gracia y lo del reto demográfico y el apoyo y tal, pero consideramos que llegado a este punto y viviendo esto está siendo un discurso vacío. La Consejería está delegando en el Consorcio de Transportes. El Consorcio de Transportes está evitando solucionar el problema por un motivo meramente económico, dando largas y las explicaciones tarde y mal. Consideramos que deberían apoyar más a los centros y a las familias en estas cuestiones. Y esta tarde, en Les Cigarreres, en Gijón, los protagonistas serán las llamadas prácticas narrativas. Son enfoques o técnicas que utilizan la narración para construir la identidad, partiendo de la base de que contar historias puede ayudar a personas, comunidades o colectivos. Se usan desde los años 60 y 80 como herramienta para estructurar experiencias o para dar sentido a las emociones. Nos lo cuenta Elia Rivero. En los últimos años, las prácticas narrativas se han usado mucho en ámbitos como la salud mental o con colectivos como los migrantes. Esta tarde, 2 especialistas en este tema explicarán en Les Cigarreres cómo usarlas. La antropóloga Itziar Urquiola, miembro del colectivo de prácticas narrativas, ahonda en cómo pueden ayudar a colectivos especialmente vulnerables. Lo que asumimos desde las prácticas narrativas es que las personas son expertas de sus propias vidas. No las tenemos que educar, enseñar, no les tenemos que decir cuál es el problema ni cómo responder. Nos interesa más bien crear contextos para que las personas puedan nombrar en términos propios cómo los problemas están afectando sus vidas y cómo están respondiendo a eso, las habilidades que tienen, los saberes. En el campo de la salud mental, las prácticas narrativas están empezando a usarse cada vez más. El psicólogo Alfonso Díaz, miembro también de ese colectivo, explica cómo se pueden aprovechar. Desde las prácticas narrativas podemos reconocer cómo todos los problemas no tienen su origen dentro de las personas, sino que tienen su origen dentro de una inequidad estructural. Esto implica que en nuestra práctica podemos acompañar a personas a que nombren los saberes de cómo están lidiando con lo que sea que están experimentando, pero también nos podemos comprometer a cómo hacerle para crear procesos organizativos que no dejen intacta la inequidad estructural que genera los problemas en la vida de las personas. La charla Las historias crean los mundos que habitamos, impartida por Itziar Urquiola y Alfonso Díaz, será esta tarde a las 7 en Les Cigarreres. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Los ríos asturianos cada vez llevan menos salmones. Este año 2025 ha sido el que menos salmones se han pescado, tan solo 127 capturas, lo que supone 249 menos que en el pasado ejercicio. Es el dato más bajo en todo el siglo, en todo este siglo XXI. Son varias las causas de que el salmón se vea amenazado, entre ellas la pesca o la sobrepesca, la construcción de presas, la contaminación del agua, la pesca industrial en alta mar o la pérdida de caudal en los ríos, lo que dificulta su remonte río arriba. El cambio climático también impacta en la desaparición del salmón, ya que este pez parece que no se adapta bien a las nuevas condiciones ambientales, con una temperatura de las aguas más cálidas, que además impacta más negativamente en la zona sur, en las poblaciones del sur, como es el caso de la ubicación de los ríos asturianos. De toda esta realidad, de la realidad del salmón, vamos a hablar a continuación con David Álvarez, investigador en el área de diversidad y conservación animal, profesor de zoología de la Universidad de Oviedo. David, muy buenos días. Buenos días. He intentado dar alguna pincelada de lo que puede o parece que puede ser alguna de las causas de que ya no haya salmones en Asturias o de que haya muy pocos. Los pescadores del río muchas veces les hemos escuchado hablar aquí en esta mesa de Asturias Hoy de que el aumento de la temperatura y la pesca de arrastre en el mar es la consecuencia directa de que no haya salmones en los ríos asturianos. Pero desde el punto de vista científico, ¿por qué no hay salmones en nuestros ríos? Bueno, yo creo que lo resumiste muy bien, o sea, sí, más o menos. Como te decía, la causa del declive del salmón no se puede atribuir solo a una causa, valga la redundancia, sino que son muchas cosas, ¿no? La cosa ya viene de atrás.
Es una cosa que ya veníamos avisando desde hace tiempo, aunque siempre, bueno, se iba dejando pasar, hasta que, claro, llega un momento, como pasó este año, en que las cifras son tan catastróficas, por no decir otra palabra, en la que ya parece que todo el mundo cae del guindo, ¿no? Entonces, como bien dices, bueno, el salmón, para la gente, me imagino que ya todo el mundo lo sabrá, el salmón es una especie que vive a medias, que vive en dos medios, ¿no? Entre la mar y en el río. Con lo cual, por desgracia, le afecta lo que ocurre en los dos medios también. En el caso del río, pues es una especie que remonta, o sea, vuelve a los ríos donde nació, remonta a los ríos y normalmente él tiende a tirar hacia las zonas de cabecera, que son las que menos depredadores tienen y más alimento luego, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues desde, como podemos ver, la mayoría de los ríos, no solo de la península ibérica, sino de toda Europa, pues están muy fragmentados, hay una gran cantidad de obstáculos, no solo presas hidroeléctricas, grandes presas, que es los que la gente lo conoce, sino que hay muchísimos obstáculos, pequeñas barreras, muchas de ellas obsoletas, como pues, banzaos de estos para derivaciones para molinos, para industria, etcétera, etcétera, que una vez que perdieron su utilidad se quedaron ahí y siguen impidiendo el acceso a los ríos, ¿no? Esos son, de hecho, hay una normativa europea que te obliga a eliminar eso y dar continuidad a los ríos, ¿no? Que hay también parte de uno de esos famosos bulos cuando se decía que España estaba destruyendo presas. No se están destruyendo presas hidráulicas, no se están destruyendo presas para el consumo, sino que se están eliminando esos pequeños obstáculos que normalmente tienen son muy poco significativos para la población, pero sí para los salmones porque impiden, lo que te digo, subir, ¿no? Pero aparte de eso, vemos cómo seguimos maltratando los ríos. Y es cierto que están menos contaminados, por ejemplo, por los que somos de Asturias, ¿no? En Nalón hace relativamente poco tiempo pues se lavaba carbón y era un río negro en el que prácticamente era inviable que los salmones vivieran, ¿no? Eso ya por una parte se acabó, pero tenemos otros contaminantes, tenemos fertilizantes en los ríos, tenemos purines, etcétera, etcétera, que hace que la calidad del agua haya bajado en muchos sitios, ¿no? También pues tenemos escolleras, se están eliminando bosques de ribera, etcétera. Seguimos maltratando al río y tratándolo como un simple canal que lleva agua, ¿no? Y eso evidentemente repercute en el salmón. Aparte de eso, tenemos muchos más problemas, como dijiste ahí. Uno que me interesa especialmente, porque es un mantra que se repite, suele pasar cuando, por ejemplo, en el caso de los pescadores, no de todos, quiero decir que hay muchos pescadores que están a favor y a decir, esto se acabó, es hablar de la pesca en el mar. Yo creo que ahí quería detenerme un poco, porque la pesca en el mar sí que es cierto que tuvo una importancia muy significativa en el declive del salmón hace varios años, hace muchos años, ¿no? O sea, el salmón, para la gente que no esté familiarizada con la especie, pues como eso, pues nace en el río y luego se mueve hacia el mar cuando alcanza más o menos, tiene dos años de edad, cuando tiene unos 15 centímetros de longitud, digamos, y se concentran todas las poblaciones en dos zonas principales, una en Groenlandia y otra en el Mar del Norte, ¿vale? Esas zonas se desconocían hace tiempo. Cuando la pesca industrial descubrió esas zonas fue cuando empezó a pescar, curiosamente no por pesca de arrastre, y básicamente se pesca con cerco. El arrastre es otra cosa y el arrastre no afecta al salmón porque no se pesca en las zonas donde está allí, ¿no? O sea, por eso, para que veas otra excusa que no tiene nada que ver, ¿no? Durante muchísimo tiempo se estuvo machacando el salmón ahí. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años hay dos factores que son muy importantes para decir cómo ahora realmente la pesca en la mar no es tan significativa en el declive del salmón. Sí que lo pudo ser hace años, ¿vale? Dos cosas muy lógicas. Primero, como cada vez hay menos salmones, empieza a dejar de ser rentable la pesca. Empezamos a gastar más recursos en ir a por ellos que en lo que nos da, en lo que los tenemos que vender, ¿no? Y por otra parte, el salmón salvaje obtenido así no puede competir, y eso lo vemos, con el salmón de granja, ¿no? Con el salmón de las granjas industriales, el salmón de cultivo. De hecho, si tanto dicen, yo invito a la gente a que vaya a las pescaderías, no solo aquí, yo estuve viviendo en Escocia, que vaya a Escocia, que vaya a Noruega, y que busque en las pescaderías a ver cuántos salmones salvajes se encuentran. Y verá que el 100% es salmón de piscifactoría. Claro. Y otra cosa es que había una sociedad que se llama la NASF, que es la National Atlantic Salmon Fund, que durante muchísimos años estuvo comprando cuotas de pesca. ¿Qué implica eso? Pues que ellos, es una sociedad sin ánimo de lucro por la protección del salmón, que lo que hacía es comprar los cupos de pesca que en teoría estaban asignados a la pesquería comercial, de forma que una vez que ellos los compraban, la pesquería ya no lo puede pescar, ¿no? Con lo cual ya había mucha menos presión. Y de hecho, actualmente, la pesquería comercial, y eso están los datos ahí para verlo, la pesquería comercial en sí, la que saca, extrae salmones, es muy poco significativa y de hecho tiene cierto impacto en el Báltico. En el Báltico es una población distinta que prácticamente no emigra, no sale del mar. Son los salmones que están en la zona de Suecia y tal, que emigran ahí. Y esos salmones sí que hay una pesquería, pero a esa zona no van nuestros salmones. O sea, básicamente ahora, como resumiste muy bien, tenemos todo ese cóctel de amenazas
que se fueron sumando, como dices, a el cambio climático. El cambio climático está afectando, es evidente, o sea, por mucho que se intente negar, es una cosa que está a la vista. Y como bien dices, el salmón es una especie es una especie que en la mayoría de sus poblaciones se encuentran en latitudes más norteñas, ¿no? Donde el agua es mucho más fría, las temperaturas son mucho más frías. Entonces aquí... ¿Qué ocurre? Que nuestras poblaciones son, digamos, por decirlo entre comillas, son únicas, en el sentido de que viven en un ambiente que ya de por sí les es muy poco favorable. ¿Por qué? Porque las temperaturas son mucho más elevadas. ¿Qué ocurre? Ya de por sí las temperaturas más elevadas que en Noruega, me refiero. Claro. ¿No? ¿Qué ocurre? Que un ligero aumento de la temperatura, de medio grado, que es bastante más de lo que se cree la gente, cuando eso ningunea, medio grado, 1 grado, eso no es nada, medio grado es mucho, pero ¿qué ocurre? Que en las latitudes norteñas, donde digamos que tienen un mayor rango soportable de adaptación a esas temperaturas, pues no es tan significativo como aquí. Si aquí ya estás viviendo en el límite, una pequeña subida te afecta mucho más. O sea, tenemos muchas cosas. Y luego, en cuanto a la sobrepesca en el río, o sea, puede que cuando la población estuviera en unos niveles muy altos, cuando hace 50 años se pescaban miles de salmones en Asturias. Unos 10.000 salmones se pescaban en pues Asturias. Imagínate, pues de aquella, pues probablemente el impacto ya se empezará a notar, pero a lo mejor con toda esa población no parecía tan significativo, pero lo que está claro es que ahora, y eso es lo que es fundamental entender, cuando tenemos unas cifras tan miserables, por decir, tan paupérrimas de pesca de salmón, literalmente no nos podemos permitir el lujo de matar, porque hay que hablar las cosas como son, de matar los pocos reproductores que entran en el río, ¿no? Claro, porque si tenemos tan pocos, ¿cómo es posible que todavía se sigan pescando? Pues es una cosa que me pregunto yo hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en parte tenemos esa excusa de decir, y eso lo he oído muchas veces a las autoridades, al gobierno del Principado, atribuir los problemas a otros que no somos nosotros. No, es que hay muchas nutrias, es que hay muchos cormonales, es que se pesca mucho en el mar. Y de esa forma, valga la expresión, entre comillas, de para lo que nos queda en el convento nos cagamos dentro, ¿no? Como decimos, como están haciéndole tanto daño por ahí, ¿qué se va a notar que sigamos pescando? Pues no, señores, no, claro que se va a notar. O sea, el salmón tiene una cosa que no tienen, por ejemplo, otras especies, y también que hay que señalar, ¿no? Todos sabemos que la pesquería en el mar o cualquier tipo de pesquería impone unas tallas mínimas de los salmones, ya sea la sardina, ya sea la lubina, ya sea cualquiera, ¿no? Y eso no está puesto al azar. Una talla mínima lo que permite es darles a los peces al menos la oportunidad de reproducirse al menos una vez. Es la talla mínima de madurez sexual, de reproducción, ¿vale? De esa forma, pues diciendo, pues pescando los peces con más de este tamaño, estamos permitiendo que al menos tengan la oportunidad de reproducirse una vez. ¿Qué ocurre con el salmón? Con el salmón no pasa eso. El 90% de los salmones que entran en nuestros ríos se reproducen por primera vez. No se han reproducido antes. Solo un pequeño porcentaje, la mayoría hembras, consiguen reproducirse y retornar y volver 1 año o 2 después. En el caso de los salmones, la mortalidad, aunque no ocurre como en otras especies de salmónidos, como el salmón del Pacífico, estos que vemos en los documentales, que mueren, o como la anguila, que se mueren todos después de la reproducción, genéticamente ya lo tienen marcado así, los nuestros no, los nuestros son capaces de sobrevivir y retornar. ¿Qué ocurre? Que el 90% de ellos se mueren, por el desgaste del desove se mueren. Entonces, date cuenta, nosotros, todos estos salmones que están entrando, que nunca se reprodujeron, al pescarlos, al matarlos directamente, estamos impidiendo que se reproduzcan tan solo 3 o 4 meses después. Estamos acabando, los salmones se reproducen en diciembre. Acabamos con el ciclo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tienes unas cifras tan bajas, permitirse, es un lujo que no nos podemos permitir, matar esos pocos. Y si no despertamos, pues mal andamos, ¿no? ¿Declararlo en peligro de extinción? Yo creo que es la única solución. De hecho, con las cifras sobre la mano, cumple absolutamente todos los criterios para ser incluido en el listado de especies protegidas, o sea, pero en peligro de extinción directamente. O sea, hay unas, para marcar que una especie está en peligro de extinción, tienes que seguir unos criterios, ¿no? Básicamente, pues varios criterios, digamos, ¿no? Uno de ellos es el descenso en un porcentaje, prefiero no dar las cifras porque no me las sé de memoria, un porcentaje de disminución de la población respecto a las generaciones anteriores, ¿no? El salmón ya lo ha alcanzado hace muchísimo tiempo. Cumple todos los requisitos. ¿Qué pasa? Y eso a lo mejor apela un poco a nuestro sentimiento hacia las especies, ¿no? Quizás los peces, y te hablo del salmón igual que te podría hablar de la anguila, que está muchísimo peor, si cabe, no despiertan en la población esa empatía, exactamente, no me salía la palabra, que te despiertan otras especies, ¿no? O sea, por ejemplo, el lince, pues el lince estaba en una población, en una situación muy crítica,
y todo el mundo cuando ve un lince pues siente ese afecto, digamos, y con el salmón no pasa, con los peces no pasa, ¿no? ¿Vedarlo durante unos años como ha pasado en el Bidasoa? Pues esa, ¿es una de las soluciones? Claro, sí, yo creo que es la solución. O sea, date cuenta, tú cuando tienes una especie en peligro, como ocurrió como ocurre en Asturias, como ocurre en toda la península ibérica, tú tienes que aplicar unas medidas para evitar ese declive, ¿no? En Asturias, por ir al caso de la veda, ¿no? Ya se están aplicando unas medidas. Básicamente en dos frentes. Uno que es matar depredadores, básicamente cormoranes grandes. Ya están pivotando por ahí protestas para empezar a cargarse nutrias, para empezar a cargarse garzas, etcétera, etcétera. Y otro que son las repoblaciones. Si quieres vamos por partes, te lo explico un poco, ¿no? Pero yo creo tenemos 3 minutos. Bueno, básicamente se han matado muchísimos depredadores y ni las repoblaciones, ni la matanza de depredadores, ni las repoblaciones han servido. De hecho, las repoblaciones tienen un efecto muy negativo, cosa que otro día, si quieres, lo explicamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando te aplicas unas medidas durante 20, 30 años y esas medidas no son efectivas porque la población sigue bajando, tienes que cambiar de estrategia. La veda permitiría que esos pocos salmones se pudieran reproducir. Pero en ciencia no hablamos así, no decimos, oye, pues si tenemos esta solución vamos a conseguir que se recupere. Puede que sí o puede que ya llegamos a un punto de no retorno. Lo que está claro es que o actuamos ya directamente evitando esa fuente de mortalidad y permitiendo que esos salmones se reproduzcan, o el declive va a ser... No, o sea, el declive ya está. La extinción va a ser asegurada, ¿no? Porque ¿hay algún interés en que desaparezca el salmón? Yo a veces lo puedes pensar, ¿no? Porque he visto esto y digo, esta gente hace... O sea, con esto me refiero a la administración, que es la que tiene la sartén por el mango, ¿no? La que puede decirte, hacemos esto y punto pelota, ¿no? Y a veces digo, pues a lo mejor es que quieren se extinga para evitarse problemas. No lo creo. Lo que ocurre es que directamente yo creo que hay una presión social de ciertos colectivos, llámese hostelería, llámese política, llámese lo que quieras, tiendas de pesca, no sé, lo que diga, que hace que la administración tenga muchísimo cuidado, no se atreva a hacerlo. En el Bidasoa, como te digo, lo hicieron. Los resultados habrá que verlos a largo plazo. Esto no es que lo vea hoy y que mañana se vea. Pero aquí no se atreven y de hecho ya hay un proyecto, ya salieron a sorteo los cotos de pesca para el año que viene y prácticamente está igual. Y por ejemplo, ya para que te fijes en el absurdo, ¿no? De una medida estrella del Principado de Asturias para proteger el salmón hace unos años, hace un par de años y el año pasado, fue establecer unos cupos mínimos por río. Los cupos mínimos en origen podrían ser lógicos, digamos, tú estableces un cupo, imagínate, yo controlo y veo que en este río entran 1000 salmones, digo, bueno, voy a pescar el 10% de los salmones. Cuando llega a esa cifra, dejo. ¿Qué ocurre? Que tú ves los cupos que se plantearon en Asturias y son tan absurdos que superaban en más de 10 puntos lo que se había pescado los años anteriores. Por ejemplo, el más absurdo de todos, en el río Esba, donde se pescaban en los últimos años entre 0 y 3 salmones, 0,3, se estableció un cupo máximo de 20 salmones. Y el año pasado se pescaron 0 salmones. O sea, ¿qué sentido tiene establecer un cupo al que no vas a alcanzar nunca? Eso es como decir, manga ancha, pesca lo que quieras y está, ¿no? ¿El Esba tiene alguna característica especial que haga que directamente no remonten los salmones? El Esba es un río muy raro si ves las curvas, ¿no? La mayoría de las curvas de los ríos tiene un declive acentuado en todos, en unos más, en otros menos. En el Esba, en un río que durante mucho tiempo no había salmones y tiene como una especie de curva, ¿no? Sí. Es una población que empezó a aumentar, no sabe muy bien, unos atribuyen a repoblaciones, aunque puede ser una colonización natural perfectamente. Y luego es un río más pequeño, es un río que a lo mejor tiene menos alimento, no lo sé, no te lo sé decir exactamente. Lo que ocurre es que en ese río había, por ejemplo, por eso se pescaba tanto, había una piscifactoría a la entrada, claro, sí. Que era el famoso coto Piedra Blanca, donde salían muchos salmones, donde se decía que iba Franco a pescar y cerraba la presa, que estaba muy cerca de Canero, de la desembocadura, y ahí, ¿por qué era un coto tan bueno? Porque directamente tenías una presa, se acumulaban ahí los salmones y se pescaba mucho, ¿vale? De hecho, fíjate que esa presa se cayó, se rompió, y basándose en esa legislación que te digo yo que obligaba a destruirlo, incluso hubo presiones que decían que la volvieran a reconstruir para nada, simplemente para seguir acumulando salmones. El caso es que ahora la población del Esba prácticamente se puede considerar extinta, o sea, una población en la que entran de 0 a 5, se pescan de 0 a 5, es que se permita crítico, pescar. Quizá, ¿no? Yo creo que el punto crítico no es ese, el punto crítico es donde estamos ahora. Yo creo que con una población como la que tenemos ahora, probablemente y desgraciadamente hayamos llegado a un punto de no retorno. No lo sé, no te lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar es que a nosotros nos tachaban de alarmistas, de no sé qué hace unos años, con risas, insultos, todo, y que
Mientras nosotros, ya no hablo de mí, por supuesto, hablo de la comunidad científica, no solo de la asturiana, de la europea, por supuesto de la española, que estamos pidiendo que se haga algo, básicamente protegerlo y prohibir su pesca. Mientras tanto las autoridades están haciendo caso a colectivos, obviando la ciencia, por desgracia, muchas veces, no solo en la pesca, sino en otras cosas, y ninguneándolos y pasando de nosotros, ¿no? Como si nosotros tuviéramos un interés especial, como dicen algunos, porque nos lucramos. Yo no me lucro nada, ni nos lucramos nada con el salmón. Incluso cuando nos dan proyectos, y eso quiero resaltarlo, porque dicen, no, es que te da un proyecto como si yo me lo metiera bajo la manga. Yo tengo mi salario y los científicos tenemos nuestro sueldo. Ese dinero de los proyectos es para investigación y no se invierte en mí, en que me lo lleve. O sea, yo no tengo un interés personal porque aprecio y me gusta y me gustaría que la especie siguiera, por una especie única que es patrimonio de todos los asturianos. Es patrimonio de todos, no de los pescadores solo. O sea, si perdemos el salmón y perdemos las poblaciones asturianas, estamos perdiendo una joya irrecuperable. No la vamos a poder rescatar con especies o con peces que traigamos de Noruega, porque eso, para empezar, ya se probó y no funciona. Si se acaba el salmón asturiano, se acaba para siempre. Y no nos lo podemos permitir. Con ese mensaje acabamos. David Álvarez, investigador en el área de diversidad y conservación animal, profesor de zoología de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios de RPA esta mañana y que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias por dar voz a los científicos y a ver si sirve para algo. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con los deportes que nos trae Diego Domínguez. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. A la primera plantilla del Real Oviedo le restan 2 sesiones preparatorias de cara al partido del sábado a las 2 de la tarde ante el Getafe a domicilio. Sibu ya estuvo ayer en el Requesón y se espera que se incorporen en las próximas horas los también internacionales Moldovan, Carmo, Rahim, Viñas y Rondón. A la cita no llegarán Ilias Chaira ni Obi por distintos problemas físicos. Por otro lado, la Dirección General y Deportiva aprovechó el acto de presentación de Obi Ejaria y Javi López para analizar el cierre del mercado de fichajes, donde no llegó el ansiado cuarto delantero y en el cual el club desestimó una importante oferta por Hassan. Escuchamos a Roberto Suárez y a Agustín Lleida. Pero lo que teníamos muy claro es que no necesitábamos hacer una operación de firmar un delantero por firmar, sino uno que tuviera esas características, ese rol, esa situación tanto financiera como deportiva, donde fuera rentable para el club. Hubo interés por varios jugadores, uno de ellos es Hassan con una oferta bastante importante, pero hemos priorizado el poder mantenerlos aquí. En el Sporting Dubasín no completó el entrenamiento de ayer por la mañana. El extremo hispano-belga sintió unas molestias en la rodilla tras un golpe al finalizar la sesión y se retiró antes de tiempo. Desde el club aseguran que la dolencia no reviste gravedad, pero el jugador queda pendiente de evolución y es duda para el choque que los rojiblancos van a disputar el domingo a partir de las 6:30 en el Molinón frente al Burgos. Un partido para el que el equipo está preparado, lo dice Juan Otero. El equipo se está preparando para el fin de semana enfrentar al Burgos. La verdad, el equipo está con confianza, creo que venimos haciendo un buen trabajo. Los demás equipos jugamos contra un gran rival que era el Depor, así que ahora toca seguir, mejorar las cosas que hemos hecho mal y enfrentar al Burgos, que es el fin de semana. Va a ser una guerra para nosotros porque el Burgos siempre ha sido un rival muy difícil. Además, el Marino de Luanco quedó apeado de la fase nacional de la Copa Federación tras caer ante el Bergantiños por 4-2. Un choque que se decidió en la prórroga después de que los 90 minutos acabasen con 2-2 en el marcador. Tampoco le fueron bien las cosas al Covadonga en tierras gallegas. Los de David González cayeron por 2-1 en su visita al Estradense. Y en la Copa de la Reina, el Real Oviedo logró el pase a la segunda ronda tras golear al Atlético Villalonga a domicilio. 0-6 fue el resultado del choque y el Sporting se llevó el duelo regional disputado en Mareo ante el Real Avilés. Las de Sergio Nieto lograron el pase tras un choque que se decidió en los lanzamientos de penalti 4-3 después de que el tiempo reglamentario y la prórroga finalizasen sin goles. Y malas noticias en boxeo porque Laura Fuertes se quedó a un paso de las medallas en el Mundial de Liverpool. La gijonesa cayó en cuartos de final ante la china Sini Cui. Asturias Hoy, en clave económica. Vamos a acabar el día hablando en clave económica. Lo hacemos como siempre con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Estamos de jueves. ¿Cómo viene el jueves?
Pues después de una sesión ayer de subidas muy importantes en el IBEX, en torno al 1,30%, como consecuencia principalmente de esos buenos resultados de Inditex, nos hizo superar los 15.200 puntos de nuevo. Volvemos a hablar de subidas hoy, subidas un poco más tímidas ahora mismo para abrir la sesión, en torno al 0,25%, que son también las mismas en el resto de Europa, y hoy dos grandes protagonistas. Por un lado, la reunión del Banco Central Europeo, que es verdad que no esperamos que haya ningún tipo de cambio en cuanto a los tipos de interés, pero sí que estaremos pues muy pendientes de la actualización del cuadro macroeconómico que va a hacer, aunque tampoco esperamos grandes novedades ahí. Y por otro lado, el dato de inflación en Estados Unidos, que conoceremos a las 2:30 de la tarde. Se espera que haya un ligero repunte en la tasa general hasta el 2,9 desde el 2,7 como consecuencia del incremento del efecto de los aranceles, pero tampoco esperamos que eso pueda haber demasiado efecto en la reunión de la semana que viene de la FED, donde se espera que se bajen los tipos de interés. Tendría que salir un dato muy sorprendente para que así fuera. Bueno, pues lo iremos viendo. José Antonio, que tengas buen día, director de Renta 4 Gijón. Gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos recordándoles que hoy empieza San Mateo y ya saben que más información ahora en el matinal de TPA y más información también con Arantxa Margolles, con lo que hay que oír aquí en RPA. Nosotros, como siempre, volvemos a las 8 en punto de la mañana. Las pateas cuando sube la marea en una ballena de metal.